Eh, y pues como les anuncié por el grupo, iniciamos a las 6:30, ¿vale? Ok, profe. Bueno, por ahí Sai me dice que tiene problemas. Bueno, les comento algo. Igual ya estamos grabando. Eh, el tema de la ausencia, yo sé que pues muchos tienen dificultades de acceso y todo eso, pero pues por ahí se nos pusieron unas condiciones en el tema de la reunión. Entonces deben tener en cuenta algo, por la ausencia se debe cubrir formación. ¿Vieron? Entendemos las dificultades y todo eso, pero necesitamos cubrir la formación. Por tanto, se acepta cualquier excusa, pero asimismo se debe cubrir la ausencia. Es decir, aprendiz que no está presente, aprendiz que no participa, y se considera una ausencia formativa, más no una falla. Por tanto, debe complementar ese tiempo también, ¿vale? Entonces, regálenme un segundito, termino de hacer algo aquí y ya vuelvo con ustedes. Mientras tanto, pues esperamos el ingreso.
Said, Darlis, Rosa, José, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, vamos a esperar un minuto, por favor, para dar más tiempo para que ingrese la mayoría, ¿vale? Buenos días, profe. Buenos días, Profe, Jair. escuchando porque no lo puedo escuchar, pero soy Jair Pérez. Buenos días, Jair, te escucho. ¿Me Ok, escuchas? atento, profe, pero no puedo escuchar muy bien. Bueno, esperamos unos minutos ahí, por favor. Buenos días. Bueno, procedo a tomar asistencia. Said, ¿de qué ficha eres tú? Ah, creo que yo lo tengo por acá, que fue el que me consultó. Said Meléndez, ok. Darlis,
¿Me confirman la ficha, por favor? Uy, profe, ya se la confirmo. Ya hasta se me había olvidado el número. 2202-412. 412. Ok. Darlis Tejada, ¿sí? Sí, señor. José Rada, ¿me confirman la ficha, por favor? Buenos días, profesor. Buenos días. 2392-400. ¿Me pueden decir los últimos 4 números, vale? José Rada. 2400. Sí, ya. José Rada. Bueno, Luz Cristal. Buenos días, Buenos días. ¿Me confirma su ficha, por favor? ficha 400. Que termine en 400. ¿Sí? Sí, señor. Su apellido es Sarmiento, ¿cierto? Sarmiento Hernández. Bien, Yair. ¿Me confirma su ficha, por favor? Yair Pérez. 2202-412. Yair Pérez es correcto. Sí, Yair Pérez Durango. Bueno, listo, estimados. Primero que todo, muy buenos días para todos. Eh, bueno, es para mí un placer poder compartir con ustedes y tener esta oportunidad, brindarles esta oportunidad, ya que pues entiendo que por distintas dificultades quizás no pudieron aprovechar en el tiempo de la formación como era debido. Y bueno, la idea es que ustedes puedan aprovechar estos espacios para llevarse un contenido adicional, porque pues, necesitan además, aparte de la formación profesional técnica, es decir, lo que ustedes decidieron estudiar, unas competencias adicionales para fortalecer su perfil de manera integral. Por eso ustedes reciben formación no solamente en lo que es guianza turística específicamente, eh, además reciben lo que es comunicación, inglés, ética, ambiental, algunos seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, pues la idea de esta competencia en sí es poder contar con unas habilidades socioemocionales. Principalmente, pues ese es el enfoque, ¿no? Y pues aquí hay dos pilares de esta formación. Uno es el de la comunicación efectiva y el otro es el de la comunicación asertiva. Yo quiero preguntarles a ustedes si tienen más o menos idea de cuál sería la diferencia. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre comunicación asertiva y comunicación efectiva? ¿Qué dice Yair? Pérez. Sí, Bueno, pues no tengo claro los términos, pero como su nombre lo indican, para mí efectiva sería como algo, una información específica, y asertiva sería como una información acercándose a lo real. bien, sí. ¿Quién tiene de pronto otra propuesta para esos dos conceptos? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre comunicación efectiva y comunicación asertiva? Bienvenido, Jair. ¿Me regalas por favor el número de tu ficha? 2202-412. No, Jair Gómez. Disculpa, Jair. Ah, ok. Bien, profe, 220412. Termina en 12. Claro. Jair Gómez.
Bueno, la diferencia básicamente es, digamos, técnica, ¿no? En el caso de la comunicación efectiva, nosotros tenemos dos elementos para complementar ese concepto y es la eficiencia, por un lado, y la eficacia, ¿sí? Es decir, la eficiencia se refiere a los recursos que utilizamos para comunicarnos y recursos me refiero a cantidad, a recursos en sí mismos, a tiempo, a cantidad, a densidad, a volumen. Eso vendrían siendo los elementos técnicos del proceso comunicativo, ¿sí? Es decir, para hablar de comunicación efectiva nos referimos a dos variables, la eficiencia, que es los recursos, y la eficacia, que es el logro del objetivo comunicativo. Pero digamos que para diferenciar entre asertiva y efectiva podemos decir, a manera de ejemplo, que la comunicación efectiva es la manera como se comunica un robot con otro robot, ¿sí? Mientras que la comunicación asertiva es la forma en que se comunica un ser humano con otro ser humano, ¿sí? Entonces, el ser humano en sí mismo debe tener la técnica, pero también debe tener la parte del ser en el proceso comunicativo. Es decir, debe ser en parte un robot, pero también debe recordar que es un ser humano. ¿Listo? Entonces, esto a manera de ejemplo, para hacerlo más sencillo. La comunicación efectiva es todo lo técnico. Sé escribir, sé hablar, sé leer, sé escuchar. Me comunico de forma práctica, concreta, correcta, precisa, eh, pertinente, elocuente, etcétera, etcétera. Mientras que en el proceso de comunicación asertiva se refiere es a cómo yo empatizo, ¿sí? O cómo yo desarrollo las relaciones interpersonales en la medida en que aplico el proceso comunicativo. Es la forma en que yo genero empatía o capto la empatía, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia. La comunicación efectiva es la técnica, es decir, el saber hacer. Y en el plano o en la variable de la comunicación asertiva encontramos el enfoque de la comunicación basado en el ser. ¿Listo? Por tanto, ustedes como comunicadores deben tener tanto lo técnico de la comunicación como la parte o el enfoque del ser. ¿Listo? Y ese es el propósito de esta competencia, es desarrollar esas habilidades tanto en lo técnico como en lo asertivo. En lo técnico, ¿qué vamos a trabajar nosotros? Vamos a tratar de abordar temas como por ejemplo la comunicación no verbal, la oratoria, el hablar en público. Y por otro lado, también dentro de lo técnico está el saber escribir. Puntualmente se debe desarrollar habilidad en lo que es la redacción, específicamente en la acentuación o el uso de la acentuación, como también la puntuación. Específicamente eso porque es lo que genera un poco de ambigüedad. Sin embargo, como el perfil de ustedes es más de hablar en público, la parte técnica escrita no necesitamos profundizarla tanto, sí es bueno que la veamos por encima, pero no es, digamos, prioritario ese enfoque. El enfoque de ustedes es más verbal, más visual, más auditivo. Por tanto, es ahí donde debemos desarrollar mayor fortaleza. Y por otro lado, la comunicación asertiva, por supuesto, ya que esto les permite a ustedes trabajar de una manera, digamos, mejor con los distintos tipos de clientes que se manejan en cualquier servicio, independientemente de que sea la guianza turística, cualquier relación con un cliente, pues lleva la necesidad de desarrollar unas habilidades o técnicas de comunicación asertiva para poder entablar procesos comunicativos de una manera efectiva también.
¿Listo? Entonces, entendiendo esto, podemos enmarcar dentro de la comunicación efectiva como un plus la comunicación asertiva. Y ese plus es agregarle el valor del ser al proceso comunicativo. ¿Listo? Bueno, quiero saber si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, antes les comento, mi nombre es Carlos Uribe Nieto, ya me había presentado allá en la reunión. Yo soy comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda. Llevo trabajando en el SENA desde el año 2008 y en ese tiempo pues me he desempeñado como jefe de prensa de los centros de formación, es decir, de Gaira, del SENA de Logística, pero también en algún tiempo fui jefe de prensa de la Regional Magdalena. Asimismo, he sido instructor virtual por un periodo de 4 años y actualmente, desde el año 2018, me vengo desempeñando como instructor de la competencia o de las complementarias de comunicación, asesorando o formando empresas y desde el año 2019 hasta la actualidad como instructor de transversales de comunicación o redacción, entonces, o de lectoescritura también. Entonces, pues esa es mi experiencia con el SENA. Aparte, pues soy periodista y tengo relación con los medios de comunicación a la orden, eh, y administro un medio de comunicación. Entonces, digamos, tienen frente a ustedes un instructor con la formación, con la experiencia y pues, digamos, pueden solicitarme en el proceso, durante el proceso de formación y, por qué no, posteriormente, cualquier asesoría, orientación, tutoría que requieran con respecto a las habilidades comunicativas, ¿vale? Bueno, quiero saber si tienen alguna duda, alguna inquietud hasta el momento. Bueno, profe, entonces hay como para otro término que pronto podríamos utilizar en este caso para la comunicación efectiva. Se puede decir que comunicación efectiva es aquella que es completa tanto en lugar, tiempo, modo, en pocas palabras, completa en cuanto a cualquier detalle. Ujú, muy bien. Completa. Quería agregar solo eso, profe. Sí, exacto. Bueno, les voy a compartir una imagen para que ustedes vean los elementos que puede tener la comunicación efectiva. Lo que pasa es que estos temas de comunicación en realidad son pseudociencias, es decir, eh, son una ciencia en sí, pero desde cierto tiempo para acá, con el mismo desarrollo del modelo capitalista, también se ha desarrollado el enfoque de la comunicación aplicado a las organizaciones. Por tanto, se considera pseudociencia en el sentido de que pues apenas está desarrollando como unos esquemas, como unas teorías, digamos que de los principales teóricos de la comunicación que tenemos hoy en día, algunos todavía viven, es decir, eso es relativamente nuevo, se está abordando de forma, es decir, desde el enfoque histórico son temáticas que apenas están, digamos, abordando a profundidad en el plano o en el enfoque o en el ámbito empresarial u organizacional. Entonces ya les voy a compartir una imagen para que ustedes tengan, digamos, un primer o un adelanto de lo que es comunicación efectiva. Ya les voy a compartir la imagen. ¿Alguien tiene otro aporte, otra duda, inquietud, pregunta?
Puede hablar, por supuesto. Ya les voy a compartir, regálenme un segundo. Se me cerró la carpetica y ahora no la encuentro. Listo, ya la tengo por acá. ¿Quién ha ingresado? Estamos los mismos, ¿cierto? Yair, José Rada. Sí. Listo, entonces ahí en la imagen pueden ustedes observar algunos elementos, no de la comunicación, sino de la comunicación efectiva. ¿Sí logran visualizar la imagen? Sí, profe. Bien, entonces, fíjate que tú Yair, en el aporte que él hizo, se refirió a este elemento de acá. Explica el mensaje por completo sin dejarlo a medias, pues puede causar dudas, ¿sí? Es decir, debe ser una información completa. Pero también es comunicación efectiva que tenga consulta. Consulta con fuentes legítimas antes de comunicar algo falso. Pide ayuda en cómo expresar algo para que no sea malinterpretado. Entonces, habla de dos tipos de consulta. Por un lado, la consulta de la información como tal, es decir, la fuente. Y cuando hablamos de fuente nos referimos a, digamos, esos individuos o contenidos que son oficiales o que están comprobados como fuentes oficiales o como fuentes legítimas, ¿ya? Ya sea un producto de investigación, ya sea digamos, una persona profesional en determinada área, etcétera, etcétera. Pero también habla de otro tipo de consulta y es como la asesoría en el cómo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero consultar sobre un tema legal, de pronto, listo, tengo la ley, pero la pregunta que viene es cómo la aplico. Entonces necesito a una persona experta en aplicación de la ley eh, o interpretación de la ley para yo poder expresarla, ¿cierto? Entonces aquí sería importante consultar además de la ley, es decir, la fuente, ¿cuál sería? Un ejemplo, la Constitución. Pero un experto o un asesor para yo abordar esos temas de pronto podría ser un abogado, un juez, un magistrado, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante, y más en esos tiempos donde la información abunda, pero el 80% que encontramos en una gran cantidad de nuevos canales de comunicación llamados redes sociales, pues es falsa. En su mayoría, pues encontramos información que no corresponde a la realidad o que está mal interpretada o que está mal aplicada o que es somera. Entonces, por eso este componente acá hoy en día es fundamental, ¿sí? Tenemos también otros elementos como por ejemplo la claridad. Habla de mantener la sencillez en el mensaje. ¿Por qué consideran ustedes que ese elemento es importante? La sencillez. ¿Por qué la claridad es importante en el proceso comunicativo?
Aló. Sí, Arlis. Diría que al momento de, por así decirlo, aplicar la comunicación afectiva, que son los pasos como seres humanos debemos proceder. Asertiva. Eso, Asertiva. asertiva, son los pasos que uno debemos realizar para poder tener una comunicación clara y precisa. Y va acompañada con la afectiva, ya que esa como tal nos permite en nuestro ser tener un comportamiento, por así decirlo, con inteligencia emocional. Entonces no sería la parte que usted diría como el robot, sino la parte del ser. Y eso hace que nuestra comunicación sea agradable y clara al momento de dirigirnos a otras personas. Muy bien, bueno, mira, fíjate que estamos en el componente del robot, ¿sí? En el de comunicación efectiva, pero es de humanos tomar decisiones que no puede tomar un robot, ¿cierto? Por tanto, deducir en qué sentido la comunicación puede ser más fluida es efectivamente una aplicación de asertividad. Y de hecho, es en las decisiones en donde nosotros somos asertivos. Decisiones al momento de escoger, por ejemplo, a qué personas consultamos una información, ¿sí? Decidir con qué lenguaje de pronto es más pertinente comunicar determinado tema, porque no todos los temas se deben abordar igual. Entonces, no es la misma claridad que yo puedo tener para determinado tema como para otro, ¿sí? Todo eso depende del contexto, de la situación, del interlocutor, es decir, de la audiencia, el público al que nosotros estamos emitiéndole un mensaje. Por tanto, sí, siempre va a estar, digamos, aunque aquí hablamos de dos elementos, de dos enfoques, que es el de la comunicación efectiva, como la visualización de lo técnico de la comunicación, y tenemos también el enfoque de la comunicación asertiva, que tiene que ver con las relaciones interpersonales, más que todo con eso que tú abordaste indirectamente, que es la inteligencia emocional. Esto no quiere decir que por separado se manejan, no. Toda persona tiene dentro de sus habilidades la necesidad de comunicarse de manera tanto efectiva como asertiva. De hecho, el mejor comunicador, el gran comunicador, es aquel que tiene grandes habilidades en ambos enfoques, tanto en lo efectivo, que recuerden que lo efectivo eh, el efectivo es el resultado de dos subvariables, la eficiencia y la eficacia, ¿vale? Bueno, muy bien. Profe, me gustaría aportar algo acerca de porque es importante ser claro en la comunicación efectiva. Sí, Bueno, adelante. pues creería yo, analizando acá desde mi punto de vista, es importante la claridad y mantener la sencillez. Para mí esto significaría como que, o sea, la sencillez quisiera decir como no alargar mucho lo que va a decir, porque si lo alarga o lo acorta podría confundir la persona o al que le estás transmitiendo esta información. Quería agregar eso, Excelente. profe. Excelente, eso es precisamente parte de la comunicación efectiva y es la cantidad también. Aquí tenemos la variable aquí tenemos dos variables que apuntan a esa descripción que acabas de hacer, el ser concreto y el ser conciso, ¿sí? Ser concreto, sé específico sin deambular en otros detalles, es decir, vamos a lo puntual, vamos a lo pertinente. Y por otro lado, lo conciso, es decir, conciso y preciso, es decir, no es necesario alargarnos ni extendernos, ni como dice la variable de concreto, no es necesario deambular en algunos detalles que no son pertinentes o que no son puntuales o prioritarios. Es decir, ser conciso es ubicar la información de manera puntual, de manera precisa y lo más práctico posible. Es decir, no alargarnos. Y aquí es donde dentro de lo que es comunicación efectiva hablamos de eficiencia. Eficiencia.
Bueno, para entender un poco esas dos variables de las que hablamos, sobre eficiencia y eficacia, les doy un ejemplo. Nosotros tenemos, un aporte de Said, dice profe, porque aporta la capacidad de llevar un mensaje o información correcta. Bueno, él habla de la variable correcta y ahorita ampliamos por ahí, Said. Bueno, cuando hablamos de comunicación efectiva, el concepto de efectividad es la sumatoria de otros dos elementos, eficiencia y eficacia. Tomando como ejemplo una motocicleta, yo quiero que ustedes me digan, la motocicleta tiene una función, ¿sí? Y necesita cubrir una ruta entre Santa Marta y Barranquilla. La pregunta que yo les hago es la siguiente. ¿Cuándo la motocicleta es eficiente y cuándo la motocicleta es eficaz? Bueno, bueno, ahí los compañeros me disculpan por hablar tanto. Bueno, No, tranquilo. bueno, para mí eficiente sería porque puedes cumplir tus tareas a tiempo. Y eficaz es porque, o de pronto lo estoy confundiendo. Bueno, eficaz sería porque la utilizas para realmente, si eres como decimos por acá, un domiciliario, eh, es eficaz para usted porque es una herramienta esencial. Y eficiente porque con ello cumplirías tu trabajo con tu tarea a tiempo, puntual. Bien. Eficiencia, recuerden, son las variables en razón de los recursos. El tiempo es un recurso, ¿sí? La capacidad es un recurso, la cantidad es un recurso. Digamos, la recursividad es una habilidad para aprovechar de manera eficiente los recursos, ¿sí? Y de manera creativa también. Entonces, una motocicleta es eficiente cuando cumple su función en razón del tiempo, digamos, de la capacidad, por ejemplo. No es lo mismo que una motocicleta de alto cilindraje llegue a Barranquilla que una moto de 80, ¿sí? ¿Cómo es que se dice? 80 cc llegue a al mismo destino. La moto de alto cilindraje puede hacerlo en 1 hora 15 minutos, mientras que la otra motocicleta puede llegar a demorar 2 horas, ¿sí? Ambas son eficaces porque logran su objetivo. Ambas son eficaces, logran su objetivo, es decir, cubrir una ruta, llegar a un destino, digamos en un tiempo relativamente aceptable. Pero, ¿cuál de las dos fue más eficiente? ¿La que llegó más rápido? Puede ser. O la que gastó menos gasolina, también puede ser. Es decir, en este tema de la comunicación, si aplicamos el ejemplo de la motocicleta, comunicar de manera eficiente es hacerlo con el mínimo de palabras, con el mínimo de recursos, ¿sí? Con la menor densidad posible, con la mayor diversidad de recursos, porque eso también hace parte de la eficiencia y ayuda a la eficacia, de hecho. Sí, es cuando nosotros, por ejemplo, para comunicar algo, no solamente eh, eh, nos limitamos a la mera voz, sino que utilizamos un recurso visual, un video, un mapa conceptual, una fotografía, hasta un meme, ¿sí? Para poder comunicar algo de manera más efectiva, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de distintas variables que permiten complementar el proceso comunicativo. Entonces, el ejemplo de la motocicleta, vuelvo y lo digo, es eficiente la comunicación cuando utilizamos el mínimo de recursos, pero a la vez somos eficaces, es decir, logramos el objetivo de comunicar.
Esa sumatoria es lo que nos resulta con el concepto de efectividad. Es decir, yo comunico efectivamente cuando, además de ser claro, soy conciso. Cuando, además de ser completo, soy concreto. ¿Sí? Es decir, doy toda la información que debo dar, pero de una forma muy práctica. Entonces, es ahí donde yo soy un comunicador efectivo. ¿Sí? Pero a esa comunicación efectiva, como les decía, se le agrega el otro plus, que viene siendo la comunicación asertiva. Y esa comunicación asertiva es la que nos va a permitir desarrollar el proceso comunicativo de una manera, digamos, más efectiva desde el enfoque de la empatía, del humanismo, de la tolerancia, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, voy a colocar por acá otra imagen para que ustedes vean la diferencia de ambos enfoques. Ya hablamos inicialmente del enfoque, perdón, de la comunicación efectiva, ¿sí? Lo tenemos aquí. Ya saben, es cuando comunicamos de forma eficiente y a la vez de manera eficaz. Y podemos observar unas variables, la claridad, la concisión. Miren, por ejemplo, esta que es importantísima. El escribir de forma correcta o el comunicarnos, perdón, de forma correcta, se refiere a que siempre hablamos o escribimos de manera correcta, sin balbuceos o errores ortográficos. Es decir, una comunicación verbal es tener buena oratoria y una comunicación escrita correcta es tener buena redacción. Y dentro de la redacción se entiende que hay que tener algunas habilidades, ¿no? Como también una técnica, la técnica de escribir correctamente, por ejemplo, las tildes, aplicarlas correctamente, o la acentuación, la puntuación, y también la sintaxis, eh, emitir un mensaje de una manera atractiva también hace parte de esa habilidad o esa, digamos, variable de comunicación efectiva con respecto a lo correcto, ¿sí? Bueno, cuando esta variable de aquí ya es un poco más organizacional, se refiere a tener el enfoque de la empresa o de la organización a la que representas. Ya esto tiene que ver un poco más con marketing, con publicidad, con marca. Se le llama branding corporativo, ¿sí? O manejo de marca corporativa. Entonces, ya tiene que ver más específicamente con lo organizacional, pero pues se debe tener en cuenta ahí. Cortesía, ya esta es una variable que apunta más a la comunicación asertiva, ¿sí? El ser respetuoso en la forma en la que expresas y elegante en el vocabulario, en el vocabulario que utilizas. Y de resto, como les dije, comunicación efectiva. Listo, entonces ahora vamos a ver. Miren aquí el tema de la eficiencia, la eficacia y el resultado, la efectividad. ¿Sí? Eficiencia, poco desperdicio. Eficacia, grandes logros. ¿Vale? Miren, estos conceptos de eficiencia, eficacia igual efectividad son tomados del área de administración. O sea, los que estudian administración de empresas se basan mucho en algunas teorías de la administración. Entre esas están estos conceptos de la efectividad. ¿Vale? La administración se esfuerza por desperdiciar pocos recursos, alta eficiencia, y lograr objetivos difíciles, alta eficacia. Eso para que lo tengan más clarito ahí. Entonces aquí lo que ustedes tienen que tener en su mente es que cuando ustedes comunican, deben procurar basarse en esas dos variables, ¿sí? En la variable recursos o medios y en la variable objetivos, ¿vale? Es decir, sean eficientes y a la vez sean eficaces. Utilicen los recursos de manera eficiente y logren los objetivos de forma eficaz, sean contundentes al momento de comunicar. Listo. Bueno,
en esta imagen que tenemos aquí, ya vemos de forma un poco más divergente, ¿sí? Con respecto a la comunicación efectiva, el concepto de comunicación asertiva. A ver quién está por acá. Francisca, bienvenida. Pinto, ¿me regalas por favor el número de tu ficha? Francisca. Sí, profe, buenos días. El número de mi ficha es 1905898. Tú eres de guianza. Sí, señor, alianza turística. Eh, Pero tú eres de otra ficha diferente, ¿no? Porque tengo solo dos. Tengo 2412 y 2400. Dime, Yair. no, porque Francisca, yo creo que tienes que anotarte con la ficha del grupo al que nos agregaron. Yo di fue el de ese grupo y después le preguntamos a la profe. Esa no es la Francisca de nosotros. No, sí, esa es porque esa ficha que ella dio es la ficha donde yo estaba, en la vieja. Fueron fichas que fusionaron, me imagino. Exacto. Anterior a Entonces, esta. sí, profe, entonces no sé cuál tenemos que dar, si en la que iniciamos o en la que estamos, que es en la que nos agregaron. Francisca, pues revisa en qué grupo estás agregada. ¿En el Profe, 412 Ella está, o en el Espérate, Yair, 400? déjame hablar, por favor. Profe, en la 2202412. En la 412, ok. Sí, señor. Francisca Pinto, ¿es correcto? Sí, señor, Pinto Mora. Bien. Vale. Bueno, ¿sí visualizan la imagen? ¿Visualizan la imagen? Sí. Vale. Bueno, mire, entonces aquí tenemos, ya aquí empezamos a hablar más de comunicación asertiva. Para entender mejor el concepto, tenemos que abordar los perfiles, ¿sí? Aquí le llaman estilos, también se le puede llamar perfiles de la comunicación asertiva. Yo prefiero considerarlo perfiles ya que se refiere a conductas, ¿cierto? O patrones de conducta. Entonces, tenemos dos polos opuestos. Por un lado el polo pasivo y por el otro lado el polo agresivo. Miren que aquí hay algo que nos quiere comunicar la imagen. ¿Sí? En el pasivo, vamos a acercar aquí. Es que no me deja. Ah, ok, ya. Aquí en el pasivo tenemos a un individuo, el yo, que se anula a sí mismo. Ese mismo individuo es, fíjense que parece ser como más pequeño que los demás, ¿sí? Miren aquí en texto cómo aparece el yo más pequeño que los demás y menos resaltado, ¿sí? Entonces, y los otros se ven de un color rojo, ¿sí? Como un color fuerte, rojo, resaltado. El color del yo es un color gris. ¿Qué interpretamos en esa imagen? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de esta codificación, de esta imagen, de la número 1? ¿Cómo podemos analizar? Profe, que ese individuo se opaca entre los demás. Que ese Pues, individuo se opaca a sí mismo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que se opaca? ¿Qué más me puedes decir de eso? la persona que le gusta estar aislado ante los demás, o sea, cuando está en un grupo, es la persona que está prácticamente
apartada de sí mismo. que se Tanto aparta, que se aísla, que se minimiza, que no se visibiliza, ¿sí? Una persona que se guarda, que teme, que tiene timidez, ¿sí? Entonces, ese es el perfil pasivo, ¿sí? Ese es el perfil pasivo dentro de la temática de comunicación asertiva. Ahora, vamos a analizar al otro perfil, el perfil agresivo. ¿Qué pasa con el agresivo? ¿Cuál es la diferencia? la diferencia es que está ante los demás, o sea, es opaca a los demás. Si ¿quién tiene otra Que opinión? ¿Sí, Yair? el personaje que, ¿cómo se llama? Tiene que siempre tener el liderazgo de las cosas. Que siempre quiere tener la razón. Es una persona que anula la opinión de los demás, es decir, no importa lo que digan los demás, sino que solamente vale mi opinión, solamente es importante el yo, ¿sí? Es decir, es un perfil un poco más egocéntrico, un poco más narcisista, es un poco más agresivo en sí mismo. Entonces, fíjense, la misma imagen nos muestra o nos describe un yo más grande que los demás, a los demás de color opaco anulados, es decir, casi que no existen, y digamos el yo más imponente, ¿cierto? Ahora miremos el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio de esos dos perfiles? El asertivo. Tanto el yo como, bueno, hay que enfocarse más en el yo en este tipo de temas. En el yo, pues nos muestra un individuo de un color verde. ¿Eso qué quiere decir? ¿Creen ustedes que significa ese color verde? Una persona calmada y siempre le gusta dialogar con nosotros. Gustaría el sentimiento de las demás personas cuando están Lo que pasa es que tienes como dificultades ahí técnicas con el micrófono. Entonces cada vez que hablas se corta con un ruido. Yair Gómez. Bueno, profe, refiriéndonos al color verde, normalmente el color verde significa como que, en el caso, poniendo un ejemplo, en el caso de los semáforos, el verde significa que, bueno, que puede seguir, que está correcto, que está normal. Normalmente el verde se utiliza para decir este tipo de cosas, para significar este tipo de cosas. Y pues esta no es la excepción, pues ya como lo dijo usted y el compañero anteriormente, pues es el resultado entre el pasivo y el agresivo, lo que quiere decir que la mezcla de estos dos dan a una persona asertiva, que quiere decir una persona que está correcta, tanto en modo, en tiempo, en lugar, mantiene la calma. Si el público quiere opinar, deja que opine. En pocas palabras, está haciendo las cosas bien. Vale. Tú acabas de decir que tiene algo de cada uno, ¿cierto? ¿Qué valor del pasivo consideras que tiene el asertivo y qué valor del agresivo consideras que tiene el asertivo? Bueno, entonces, el valor del pasivo que tiene es que, bueno, mantiene la calma y pues se deja hablar de las demás personas. Y el valor que tiene el agresivo es que tiene mucha información para transmitirle al público, lo cual es bueno. Es decir, se hace escuchar, Exactamente, ¿cierto? profe. Y además de eso, lo que dices es muy importante, la información, tiene información de valor. Muy bien, Es, exacto. exactamente. Miren, que yo diga que una persona es pasiva y otra es agresiva, eso no quiere decir que sea malo, ¿sí?
son perfiles, son conductas que generalmente se ven en algunas personas, pero no son rasgos definitivos. Es decir, hay personas, hay individuos que hablan muy poco, pero lo poquito que hablan, digamos, es contundente. El problema de ser muy pasivo, es que no nos hagamos respetar. En el contexto de lo que es comunicación asertiva, lo importante es que ese silencio que nosotros guardamos o esa pasividad no se convierta en contra de nosotros, ¿sí? Por eso es importante que además de ser pasivos, nosotros tengamos la capacidad de defender nuestros derechos o nuestras ideas o nuestros puntos de vista. E incluso defender también nuestros sentimientos y emociones, ¿vale? Ahora, como les digo, se hace a manera de describir el perfil. Y en el caso del agresivo, pues hay personas que tienen una mayor fluidez para comunicarse, porque tienen menos temor, porque tienen mayor seguridad. Pero el problema cuando somos muy agresivos es que se nos olvida que a veces podemos exagerar y se nos va la mano en el trato con los demás, se nos va la mano en la vanidad, se nos va la mano en el ego y entonces eso se traduce para el público en aspectos negativos o en un perfil que es negativo o nocivo para, por ejemplo, situaciones o contextos de trabajo en equipo, ¿ya? Entonces, aquí lo que se hace es una recomendación. No importa si tú eres pasivo o si eres agresivo, pero procura apuntar a la asertividad, ¿vale? Eso es muy importante, que ustedes, sabiendo que tienen un perfil agresivo o sabiendo que tienen un perfil pasivo, empiecen a apuntar a la asertividad. ¿Cómo apunto yo a la asertividad? Bueno, les voy a compartir esta siguiente imagen. Bueno, esta, digamos, no me gusta mucho porque confunde un poco con respecto. Este es el mapa bidimensional de la asertividad, que nos permite entender muy bien el concepto de comunicación asertiva y los perfiles agresivo y pasivo. Y también tenemos un cuarto cuadrante que es el que combina el pasivo y el agresivo. Pero déjenme busco por acá una imagen un poco más clara. Vayan ustedes analizando esa, se las voy a ampliar un poquito. Bien. Vamos a ver si la tengo por acá y ya se las comparto. Acá la encontré. Bueno, entonces aquí tenemos lo que se llama el mapa bidireccional de la asertividad, ¿sí? Y eso nos permite ubicar unos perfiles y describirlos. Entonces, fíjense, aquí tenemos el agresivo. ¿Y qué compone el perfil agresivo? Se dice que el perfil agresivo es una persona que comunica, ojo, ¿qué comunican las personas? Sentimientos, emociones, ideas e información, ¿sí? Entonces, una persona agresiva comunica sentimientos, emociones e ideas e información de manera expresa, manifiesta y directa, pero también lo hace de forma coercitiva. Coercitiva.
¿Quién me puede decir qué es coercionar? Para ustedes, ¿qué es coercionar? Los que no han participado. Profe, buenos días. Buenos días, José Rada, adelante. Coerción es como imponer lo que quieres expresar. Excelente. Entonces, una persona agresiva es aquella que comunica sentimientos, emociones e ideas e información, pero lo hace de una manera impositiva, ¿cierto? Como dictatorial, como que es lo que yo digo, ¿cierto? Como que no hay otra verdad o no hay discusión acá, ¿cierto? Es una persona que impone su punto de vista, es decir, eso no lo cambia nadie, ¿ya? Entonces, por eso se convierte en agresivo. Tiene un valor positivo y un valor negativo. El valor positivo es la expresión manifiesta y directa, la comunicación expresa, manifiesta y directa, perdón, pero el valor negativo viene siendo la coerción y eso es lo que conforma el perfil agresivo. Ahora, por el contrario, tenemos el perfil pasivo, que es una persona que se comunica de forma encubierta e indirecta, ¿sí? Que sus sentimientos, emociones, ideas e información los comunica de manera encubierta o indirecta. Pero además, esa persona no es coercitiva. Entonces, por eso configuramos el perfil pasivo como una persona que le cuesta trabajo comunicar algo, que lo encubre, que no es directo, que no es expresivo, que no se hace notar o que no se hace valer, porque de hecho esa persona es cero coercitiva, es decir, no procura imponer o no se procura a sí mismo ser un poco más impositivo. Por tanto, fíjense, aunque la coerción es un valor negativo, es necesario para el pasivo un poco de coerción para poder salir de esa zona pasiva. Ahora, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, ¿cómo se configura el perfil asertivo? ¿Quién me puede decir, según esa imagen, cuál es el perfil asertivo? Es una persona que comunica sentimientos, emociones, ideas e información de forma que dice Luz. Hola, profe. Bueno, estoy tratando así como que de entender un poco este tema, ¿cierto? De la expresión directa y la indirecta. Y para mí vendría siendo como, podría decirse la indirecta, ¿no? Ya estamos en el asertivo. Sí, Según lo que correcto. hemos dicho, ya hablamos del pasivo y ya hablamos del agresivo. Fíjate que hay unas variables, una flechita hacia arriba y una flechita hacia la izquierda. Eso es lo que conforma el perfil asertivo. ¿Qué dice la de la izquierda? O sea que el asertivo vendría siendo una parte intermedia entre el pasivo y el agresivo. Exacto. Pero ¿cómo lo conformamos el perfil? Tenemos la flechita de la izquierda. ¿Qué nos dice, qué nos dice la flechita de la izquierda? Que es no Eh, coercitivo. El no coercitivo. Bueno, mira, el coercitivo vendría siendo la parte egoísta y el no coercitivo es una persona, pongámosle que piensa también en los demás como en sí mismo, ¿cierto? El asertivo sí. El asertivo sí piensa en los demás, pero también piensa en ese equilibrio sobre sí mismo. ¿Sí? Muy Sí. bien. Vale. Entonces, miren, para ustedes determinar el perfil, hagan la sumatoria. El asertivo suma expresión manifiesta y directa con no coercitivo. Es decir, es esa persona que se comunica de forma directa, que se expresa, que se siente, que se percibe, esa persona que se sabe que está ahí, pero esa persona no requiere de la coerción para comunicar. Además de eso, no es agresiva, ¿ya?
El perfil agresivo, recuerden, es aquella persona que tiene esto de asertivo, es decir, la expresión manifiesta y directa, pero, digamos, se le daña el proceso cuando se convierte en coercitivo, es decir, se vuelve agresivo por eso, porque impone, porque busca imponer sus puntos de vista, sus opiniones o incluso sus sentimientos. Y el perfil pasivo es lo contrario, es una persona que encubre y que es indirecta y que además de eso no discute, no presiona, no reclama, no se defiende, ¿sí? Entonces ahí vemos por qué es importante, y lo dicen las flechitas en rojo, apuntar en dirección hacia el asertivo. El pasivo debe tratar de ser más directo y expresarse más y hacerse manifiesto, mientras que el agresivo debe procurar es reducir la coerción. Por eso aquí la flecha apunta a la izquierda, es decir, yo tengo que procurar ser menos coercitivo. ¿Quiénes se deben preguntar eso? Esas personas que se sienten muy seguras de sí mismas, que saben que su conducta siempre es un poco, digamos, fuerte, se puede decir no agresiva, sino temperamental, más bien. Entonces, es tratar de no llevar ese temperamento a lo agresivo, es decir, a lo coercitivo. Salir de esa zona coercitiva nos permite a las personas con temperamento ser asertivas. Es decir, sigamos con nuestro temperamento fuerte, pero procuremos no coercionar, no imponer. Es decir, yo puedo hablar fuerte, yo puedo hablar con mucha seguridad, con mucho temperamento, pero también debo dar espacio a tener una, digamos, negociación de ideas o de posiciones con los demás, ¿ya? Ahora, el perfil pasivo que debe procurar debe hacerse más visible, debe defender un poco más sus posiciones, debe no dejarse imponer de los demás un punto de vista, sino procurar también aportar el suyo. Entonces, el pasivo debe negociar un poco más con el yo, es decir, debe salir de esa zona de confort, debe procurar arriesgarse un poco más a tener choque. Es decir, el pasivo debe entender de que chocar con los demás no es malo, ¿sí? Que eso le va a permitir hacerse sentir un poco. Pero esto no puede suceder si no tiene argumentos, ¿cierto? Entonces, hay muchas personas que tienen un perfil pasivo y que tienen unos argumentos fabulosos, pero no los logran sacar precisamente porque son temerosos, porque son tímidos, porque son inseguros, ¿vale? Entonces ahí es donde decimos, es importante que el pasivo empiece a trabajar en la asertividad. Ahora, hay un cuarto cuadrante. En ese cuarto cuadrante es donde nadie debe estar, es donde debemos procurar no caer. ¿Por qué es importante que el agresivo apunte a la asertividad? ¿Y por qué es importante que el pasivo apunte a la asertividad? Porque pueden caer aquí. Esto es como una zona de gravedad. Es como esa que nos atrae, que nos lleva para atrás. Y es el perfil agresivo-pasivo o pasivo-agresivo. ¿A quién se le considera una persona pasivo-agresiva? Les doy un ejemplo. Es aquella persona que, por ejemplo, no te dice las cosas de frente, pero sí le dice a otros lo que no es capaz de decirte a ti. Ese es un pasivo agresivo, es una persona que te ataca de forma indirecta o que se expresa de forma indirecta sobre determinado tema o sobre otra persona. Es decir, una persona que, digamos, no tiene la capacidad de enfrentar una realidad. Entonces lo hace de una manera, como les digo, indirecta. Algunos le llamarán hipócritas, algunos le llamarán doble cara, tienen distintos adjetivos, pero en sí es una zona en la que no debemos caer. El pasivo, si no corrige un poco y si no apunta a la asertividad, puede caer aquí, ¿sí? Puede convertirse en una persona pasivo-agresiva. Otra forma del pasivo-agresivo son esas personas que, como no comunican en el momento pertinente, entonces cuando ya pasa el tiempo, van acumulando
sentimientos y emociones negativas y va a llegar un momento en que van a explotar. Por tanto, se les considera pasivo-agresivos también a aquellas personas que, por ejemplo, reciben mucha agresión de los demás, tanto física, verbal, emocional, psicológica, eh, que llega un momento en que como no lo expresan, como no se defienden, llega un momento en que eso explota de la manera más inadecuada. ¿Cómo explota? En violencia, en agresiones, en violaciones de los derechos de los demás, o incluso en agresiones a sí mismos, ¿sí? Por eso ese tema en realidad no es tan suave. En realidad el tema de la comunicación asertiva es una forma o una estrategia para que las personas puedan corregir de cierta manera sus conductas, ya sean muy agresivas o muy pasivas. Ahora, ¿por qué se considera también que encontramos en este cuadrante a alguien que se llama el agresivo pasivo? El agresivo pasivo es algo opuesto, pero también se considera que es algo negativo, ¿no? Y es que el agresivo pasivo es una persona que, digamos, cae en esta posición por razón de su propia conducta. Es decir, cuando yo constantemente soy agresivo, me gusta imponer mi punto de vista, no me importa lo que piensan los demás. Entonces aquí encontramos esa persona que dentro de un equipo de trabajo se considera tóxica, ¿sí? Entonces nadie quiere trabajar con estas personas o generan mucho conflicto o no permiten desarrollar la creatividad en el grupo o no permiten la opinión de los demás, se van convirtiendo en personas tóxicas, digamos, y en el tiempo esa persona va quedando en una posición pasiva. Es decir, cuando esa persona es aislada por los demás, es decir, que nosotros no nos damos cuenta de esa agresividad que cargamos siempre y lo descubrimos es cuando nos encontramos aislados de la sociedad o de un equipo de trabajo o de un grupo social. Y entonces al sentirnos aislados, eso se va a traducir o se va a convertir o se va a desarrollar en un perfil pasivo, que en realidad sería agresivo pasivo. Esa persona que de pronto no le importa en realidad si los demás como se dice vulgarmente, lo rosquearon, ¿sí? Entonces esa persona empieza a trabajar sola, empieza a hacer todo sola y no se da cuenta que está en esa posición debido a su propia condición agresiva. Entonces, por eso es muy importante, estimados aprendices, que apuntemos a la asertividad. Yo puedo ser una persona con un perfil agresivo y eso no es malo. ¿Sí? O puedo ser una persona con un perfil pasivo y repito, eso no es malo. El problema está en que no apuntamos a la asertividad y cuando no apuntamos a la asertividad, tarde o temprano caemos en el cuarto cuadrante. ¿Listo? Bueno, quiero escuchar sus opiniones hasta el momento. ¿Qué tal o cómo reciben ese tema de la comunicación asertiva? Bueno, por acá hasta el momento tengo la participación de, falta aquí, bueno, tengo la participación de Said, de José Rada, de Luz, de Yair, de Darlis, de Yair Gómez también, que tuvo un problema ahí con el micrófono. Francisca, cuéntanos hasta el momento qué consideras sobre los temas que hemos abordado. Sí, profe, gracias. No, sí, hoy aprendí a diferenciar los tres tipos de personas en la comunicación: agresiva, asertiva y pasiva. Y bueno, humildemente me considero una persona asertiva y me di cuenta que una compañera de trabajo viene siendo una persona agresiva, pero uno tiene que saber controlarse, como de entender a esa persona y no, o sea, no entrar como en conflicto o otras cosas así. Sí, las personas
de perfil agresivo no son fáciles de manejar, pero hay técnicas. Es decir, cuando una persona es asertiva, tiene la capacidad de generar un liderazgo en cualquier perfil. De hecho, es un valor del líder, ¿sí? Un líder como parte de sus condiciones o de sus valores, tiene la asertividad, ¿sí? Entonces, dentro de la descripción de un líder, encontramos que es un excelente comunicador, es decir, que comunica de forma eficiente y también eficaz, por tanto es efectivo, pero esa persona también es asertiva y eso lo lleva a tener la habilidad de expresarse de forma directa, manifiesta, expresa, ¿sí? Pero sin ser coercitivo. Es decir, es una persona de color verde, como lo dice la imagen que teníamos ahí, la anterior. Una persona que tiene la capacidad de comunicar de forma positiva, ¿cierto? Una persona constructiva, una persona creativa incluso para comunicarse. Entonces aquí volvemos a los perfiles. Bien. Sin embargo, de acuerdo a la gráfica anterior, cabe resaltar que está más cerca del asertivo el pasivo que el agresivo, ¿no? De acuerdo a la gráfica. ¿Por qué? ¿Por qué consideras que está más cerca? Pues, profe, vuelvo y le reitero. Primeramente, pues de acuerdo a la gráfica. Y segundo, en mi punto de vista, pues porque al agresivo solo le falta como un poco del agresivo, como un poco de tomar la palabra y de hacerse notar un poco, lo cual estaría más cerca de estar en lo asertivo. Ya que el agresivo, pues por creerse de pronto y decirlo en otras palabras, el más listo, entonces se aleja más, pues porque las personas no les va a gustar esa actitud a la mayoría de personas. Por lo cual el pasivo está más cerca de ser asertivo. Bien, ¿quién tiene otra opinión con respecto a lo que manifiesta Yair? ¿Será que es más fácil para el agresivo o será más fácil para el pasivo apuntar a la asertividad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? Lo pregunto de otra manera. ¿Cuál sería la dificultad de un pasivo para ser asertivo? ¿Cuál sería la dificultad de una persona pasiva para ser asertivo? Pues yo diría que se encuentre con una persona agresiva. Sí, aunque el pasivo de por sí considera que todos son agresivos, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, la dificultad del pasivo viene siendo lograr esa seguridad, ¿sí? El salir de esa inseguridad, de esa baja autoestima, eh, digamos, de esa baja visibilidad. Es decir, para el compañero Yair manifiesta que es más fácil para el pasivo ser asertivo, porque el agresivo tiende a ser como más orgulloso, como a tener siempre la razón, mientras que el pasivo no, el pasivo es menos agresivo. Pero el pasivo tiene una gran dificultad, ¿sí? El pasivo tiene que luchar con algo y es contra su propia seguridad, ¿sí? O digámoslo de otra forma, tiene que luchar contra su inseguridad. Entonces, la forma en que el pasivo puede salir de esa zona es apuntando a la asertividad. ¿Cómo apunta a la asertividad? Sencillamente tiene que primero tener claro de que su posición no es correcta, o sea, no es cómoda, no es, bueno, cómoda sí. Más bien digamos que el pasivo para poder salir de esa zona tiene que entender de que ese lugar no le conviene, más bien. Entonces, por eso debe apuntar a la asertividad. Se debe volver un propósito, un objetivo. Es salir de esa zona de confort o de comodidad en la que se encuentra el pasivo
y tratar de hacerse más visible. ¿Qué pasa con los pasivos? Son personas que tú les faltas el respeto y se quedan calladas. Son personas que tú les dices algo y no se manifiestan, no dicen nada, no opinan. ¿Sí? Simplemente están ahí. Entonces, pero hay muchas personas con perfil pasivo que tienen un gran pensamiento, una gran capacidad, pero les cuesta trabajo vencer esa inseguridad. ¿Sí? Les cuesta trabajo reconocer que son buenos. Y entonces por eso, digamos, para ellos no es fácil convertirse en personas asertivas. Por otro lado, lo que dice Yair es muy cierto. El agresivo tiene una gran dificultad y es seguramente su propio orgullo, ¿sí? Su ego. El ego del agresivo es lo que no le permite apuntar a la asertividad. Porque de pronto en algún momento el agresivo dice, no, pero es que yo cómo me voy a desgastar con esta persona si no quiere entender, ¿sí? Tienen alta seguridad en lo que saben, en lo que conocen, pero no tienen, digamos, eh, tacto con los demás, no tienen un poco de manejo, no tienen, digamos, esa habilidad social de relacionarse de forma negociada con los demás, ¿sí? Simplemente carecen de paciencia, carecen de tolerancia, carecen de comprender un poco la diversidad. Entonces, digamos que para el agresivo la dificultad está en su ego y para el pasivo la dificultad está en la inseguridad. ¿Listo? Por tanto, pues, digamos, estas son las características más representativas de estos dos perfiles. Y el asertivo es una persona que siempre está en el equilibrio, siempre está en un punto verde, siempre está, digamos, en una posición de apertura. Una persona asertiva siempre está dispuesta a escuchar, pero escuchar para esa persona no significa aceptar. Ojo, el asertivo escucha, pero está siempre cuidadoso de la información que recibe. Es una persona que aunque esté dispuesto a escucharte, siempre va a mantener un pensamiento crítico. Siempre va a decir, bueno, eso que tú dices difiere un poco. Entiendo que de pronto lo dices por esto, pero pues yo tengo un punto de vista diferente y considero que lo que tú estás manifestando, de pronto tienes que revisarlo por acá o mira esta información, por ejemplo, de pronto no la conoces y por eso tú opinas así. Sí, entonces una persona asertiva es aquella que hace una negociación con la comunicación, ¿ya? No impone, no impone, más bien digamos argumenta, ¿sí? Una persona asertiva argumenta, se soporta en sus fuentes de información, pero está dispuesta a escucharte. Mientras que una persona agresiva no, una persona agresiva sí, de pronto tiene mucho sustento, tiene buenos argumentos, pero sencillamente no te da tiempo ni espacio para opinar. Y por otro lado, la persona pasiva de pronto tiene buenos argumentos, pero los tiene ahí en el bolsillo, no los saca, no los presenta. Entonces pasa desapercibida. ¿Listo? Bueno, ¿qué opinión o qué otra cosita quisieran agregar a esta información? ¿Qué tal les ha parecido el contenido? ¿Cómo se sintieron con este pues corto espacio? Traté de hacerlo de una forma, digamos, estilo conferencia para que ustedes pues tuvieran la mayor información posible en el corto tiempo que tenemos para la transferencia sincrónica, es decir, para esta videoconferencia. ¿Qué tal les pareció la información? ¿Qué opinión tienen? Bueno, profe, pues de mi parte ha sido una gran información. Incluso la mayoría de términos no los conocía. Tal vez sabría algo respecto a ellos, pero no los tenía claros y para mí ha sido de gran utilidad esta información. Y pues no, muchas gracias, profe. Pues para mí fue suficientemente claro y creo que para todos. Gracias, Yair.
Bueno, ¿alguno tiene otra opinión, una pregunta, una duda, una inquietud con respecto al proceso? Profe, Profe, yo tengo una inquietud con el tema de las evidencias. Sí, Jair, ya te doy la palabra, Darlis. Hay que volver otra vez a montar evidencia. Si ustedes anteriormente ya las habían desarrollado, se les vale. Si ya las habían desarrollado. Yo ya tengo las 3 evidencias, pero yo me quedé fue por un video. Ujú. Y pues ya las evidencias mías ya las tengo subidas a la plataforma, están calificadas, están aprobadas. ¿Esa la hiciste conmigo o Sí, con otro instructor? con usted ya todo, o sea, ya toda esta clase ya yo las di ya. Solamente que yo me quedé por un video porque no lo pude subir a tiempo porque la plataforma en ese entonces estaba molestando demasiado y había quedado con usted por pasársela por WhatsApp, pero no sé qué pasó y salió como Sí. una ¿Saben del qué, video. saben qué es lo que pasa? El problema no es, digamos, que hayan tenido dificultades. Ya le doy la palabra a Francisca y a Darlis. El problema es el interés que ustedes le dan a la situación, ¿sí? Y no lo digo a manera de regaño, lo digo es en el sentido de esa elocuencia con el proceso. Cuando ustedes tienen una dificultad de ese tipo, si el instructor no ve que ustedes lo buscan, si el instructor no ve que ustedes se interesan, considera el instructor o deduce que sencillamente ustedes no tienen compromiso eh, con las competencias o con el SENA en sí. Entonces yo les recomiendo algo, en lo que ustedes hagan siempre, en lo que ustedes se desempeñen, demuestren interés. Puede que tengan dificultades, pero si ustedes, por ejemplo, una llamada, profe, mire, tuve ese problema, ¿qué soluciones me puede brindar usted? Y de forma pertinente respecto al tiempo, es decir, no hay que dejar pasar tanto el tiempo. Entonces, es lamentable que de pronto sí, participaron, recibieron una transferencia y ante la mínima dificultad se dejaron caer, pero no tanto por la dificultad que tuvieron, sino porque no demostraron, digamos, ese interés, ¿sí? O esa necesidad de solucionar el problema, ¿vale? Entonces, esa ausencia, luego de que sucede una problemática o algo, de pronto a veces es que nos confiamos, de pronto decimos, no, es que ya si son 3 actividades, subimos 2, de pronto ya eso nos cuenta y resulta que no, ¿sí? Sobre todo en el SENA que la forma de valorar las evidencias es diferente. El SENA no es como una universidad o como el colegio. En el SENA para poder tú certificarte tienes que tener unas competencias y para tener una competencia tienes que alcanzar completamente los resultados de aprendizaje. Que de pronto cada resultado de aprendizaje no llegue al 100% está bien, pero sí deben por lo menos pasar el 75% de cada resultado de aprendizaje. Comunicación tiene 4 resultados de aprendizaje. Entonces, el instructor toma las evidencias y dice, bueno, con estas evidencias tenemos esto en cada uno de los RAPs, este porcentaje, ¿ya? Al faltar una evidencia, pues dejas de sumar para los resultados de aprendizaje. Por tanto, no se te alcanza a dar el certificado o se te aprueba la competencia como tal. ¿Vale? Entonces, eso para, digamos, responder por qué se dan ese tipo de situaciones. Pero bueno, sí se te tienen en cuenta conmigo, por lo menos te las valgo. Tenemos que revisar qué evidencia te hace falta, pero igual ya estás en plan de mejoramiento, es decir, ya tienes que seguir el proceso con todos al ritmo, ¿vale? No, sí, solamente me falta la última evidencia, que era un video explicando qué era la comunicación social. Y pues en ese entonces teníamos problemas con la plataforma, estaban muy caídas. Y yo por el interno por WhatsApp habíamos quedado que el video se le iba a pasar por el WhatsApp y sí, se ponía que me lo iba a probar, pero no sé, no me la probó, no sé, se lo olvidó. Pero enviaste el video. Sí, señor, a usted se lo envié. Bueno, si tienes tienes que probarme eso. No es que dude de tu palabra, pero si No, tienes no, la evidencia, yo te puedo aprobar.
¿sí? Ya tengo que otra vez empezar de nuevo porque el WhatsApp se me había borrado todas las conversaciones y no Bueno, tengo... de todas maneras me pasas tus daticos y yo reviso porque a mí también se me daña el WhatsApp. Por eso es que yo les digo siempre, cada vez que doy una formación, yo les digo, guarden sus evidencias en una carpeta porque se pueden perder en el teléfono o las dejan por ahí. Hay gente que, por ejemplo, sube a territorio y piensa que ya aseguró la evidencia. No. Toda evidencia, miren, toda evidencia que ustedes envíen, capturen la evidencia de que la enviaron o guarden una carpeta con esas evidencias para que si el día de mañana se presenta algún inconveniente, ustedes digan, miren, aquí, mire, profe, aquí están mis evidencias. Tomen, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Recuerden que en cuanto a sistemas de información, nada está seguro, ¿sí? Puede caer un virus, puede resetearse un WhatsApp, se puede olvidar la clave de un correo. Por tanto, aseguren su información, ¿vale? Profe, disculpe la interrupción. Lo que pasa es que estoy conectado desde mi celular y yo vivo por Vale. acá. Los Por que ya, WhatsApp. los que ya se quieran retirar lo pueden hacer porque ya se cumplió el tiempo. Me queda la duda, me queda la pregunta de Darlis y de Francisca. Sí, lo que quieren consultar. Darlis y luego Francisca. Los que ya quieran se pueden retirar. Said, ya te respondo. Feliz día, profe. Bye bye. Darlis. Profe, yo le iba a preguntar que si una persona agresiva puede llegar a tener una comunicación pasiva con las personas que están a su alrededor. Que si una persona agresiva puede llegar a tener una comunicación pasiva. Sí, profe. Cuando caen en el cuarto cuadrante que yo estaba mostrándoles ahí, ¿sí? Esas serían personas agresivo-pasivas. Es decir, personas que terminan aisladas de su grupo por precisamente su agresividad, entonces, digamos, ya les cuesta trabajo dar su punto de vista, trabajar en equipo. Entonces, sí, claro que sí. Francisca, cuéntame. Hola, profe, le tengo una pregunta acerca de la formación. En mi caso, en mi plataforma ya no, o sea, ya no deja que yo suba ninguna clase de evidencia. Entonces, ¿cómo haría yo para que usted me tenga en cuenta y cuando ya finalice comunicación, o sea, ya no deba nada o cosas así? Esa nota de usted o los puntos, ¿se lo pasaría a usted a la profesora o a la vocera? ¿Cómo sería eso? Sí, ustedes están en plan de mejoramiento y el encargado de su proceso es cada instructor. Si ustedes tienen alguna dificultad con territorio, igual hay otros canales por los cuales se les puede recibir a ustedes evidencias y no hay ningún problema. Pero siempre y cuando no esté disponible los canales estén disponibles los canales de comunicación reglamentarios, en ese caso territorio. Sí, profe, eso era lo que le trato de decir. O sea, ¿cómo haría yo? ¿Le enviaría a su WhatsApp todos mis trabajos? Sí, Ah, cualquier canal de comunicación para mí es correcto después de que les permita enviar lo que se solicite. ok, gracias, profe. Y bueno, respondiéndole a Said, disculpa Said, lo que pasa es que uno casi no mira a la derecha en la pantalla, pero bueno, con respecto a tu pregunta, tengo que verificar esa información porque generalmente un curso dura un mes, una competencia, pero como ustedes son plan de mejoramiento, tendría que mirar de qué manera se puede eh, revisar el tema del tiempo, ¿vale? Ahí estás escribiendo. Ok. Bueno, entonces eso es todo por hoy, estimado. Les agradezco mucho su tiempo, su atención, pero sobre todo su interés. ¿Listo? Que estén muy bien. Y bueno, si tienen alguna otra duda, si no, ya se pueden retirar. Ok, profe, gracias. Feliz día. Bueno, que estén bien.